Matrices tenemos que conocer principalmente dos, ¿vale? Hay que conocer más, pero con estas, para la parte práctica, con estas sería más que necesario. La primera es la matriz identidad. La matriz identidad es como si fuese el número 1 de las matrices, ¿vale? O sea, las matrices realmente no representan números como tal, pero si yo tuviese que decir una matriz que tuviese las mismas propiedades que tiene el número 1, pues se llamaría identidad y siempre es cuadrada. Cuadrada significa que tiene el mismo número de filas que de columnas, es decir, que es o de 2 por 2, o de 3 por 3, o de 4 por 4, así sucesivamente. Y se compone de la diagonal, tiene unos y el resto ceros, ¿vale? Esa por un lado. Esta, la mayor utilidad que le vais a dar va a ser, sobre todo en las operaciones, cuando tenga que sumar o restar un número a una matriz, para yo poder convertir, por así decir de una manera, la matriz en ese número, vamos a tener que multiplicar por la identidad. Ahora lo veremos en ejemplos. Pero bueno, la siguiente matriz que tenemos que conocer es la traspuesta. Esta matriz es que si a mí me dan una matriz, que es por ejemplo A1, A2, A3 y A4, es coger esta fila y ponerla en forma de columna, es decir, todas sus filas pasarlas a columnas, ¿vale? Es decir, arrancamos esta y la ponemos así, después arrancamos esta y la ponemos así, y así sucesivamente. ¿Lo entendemos? Vale, pues vamos a ver las operaciones básicas, como las sumas y restas. Para sumar y restar, las matrices tienen que ser idénticas. ¿Por qué? Porque se hace por posiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una matriz, por ejemplo, que es, voy a llamarle A, 1, 2, menos 1, 0, 1, 3, y yo quiero hacer otra operación con B, que es 1, menos 1, menos 1, 2, 0, 1. Vale, pues imaginaos que me dicen que quieren que haga A menos 2B. Como estas dos matrices son exactamente iguales, tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas, podría hacerlo. Cuando yo esté multiplicando un número por una matriz, simplemente tendré que multiplicar dicho número por todos los números que hay dentro de una matriz, ¿vale? Estamos en matrices y no en determinantes, cuidado. Digo esto porque en determinantes no funciona así. Entonces, si yo multiplico 2 por toda B, me quedaría 2, menos 2, menos 2. Esto es un 1. Pues aquí tendríamos un 2, 0 y 2. Y ahora por posiciones. La primera posición menos la primera posición me quedaría menos 1. Menos 2 menos menos 2 me quedaría 4. Menos 1 menos menos 2 me quedaría más 1. 0 menos 2 es menos 2. 1 menos 0 es 1. Y 3 menos 2 es 1. Vale, vamos con las multiplicaciones. Para poder multiplicar, la operación se hace fila por columna, ¿vale? Pero para saber si se puede multiplicar, tengo que mirar que la primera tenga el mismo número de columnas que la segunda de filas, ¿vale? O sea, es al revés de lo que pone aquí, para comprobar si se puede o no se puede. Entonces, imaginaos que tengo una matriz que es 1 menos 1, 0, 2, y la quiero multiplicar por 1, 3, menos 1, 2, 0, 1. Vale, si yo quiero multiplicar estas dos, la primera pregunta es, ¿cuántas columnas tiene la primera matriz? 2. ¿Cuántas filas tiene la segunda matriz? 3. ¿Puedo multiplicarlas? No podría multiplicar esto, ¿vale? Ahora, si yo añado aquí otros dos números, menos 2 y 3, por poner un ejemplo, ¿cuántas columnas tiene la primera? ¿Cuántas filas tiene la segunda? Ahora sí que se puede multiplicar. Entonces, esto sería primera fila por primera columna en la primera posición. ¿Qué quiere decir? Que sería menos 2 por menos 1, menos 2 por 1, perdón. Después tendríamos 1 por menos 1, más 1 por menos 1, más la siguiente posición por la última posición, que se me quedaría menos 1 por 0, ¿vale? Todo eso sería lo que se va a escribir en la primera posición, ¿vale?
Luego tendríamos menos 2. O sea, lo primero que yo hago es coger la primera fila y multiplicarla por todas las columnas. Como ya he multiplicado por la primera, ahora voy a multiplicar por la segunda. De esa forma haría menos 2 por 3, que me quedaría menos 6, 1 por 2, más 2, y menos 1 por 1, menos 1. Como ya he terminado todas las columnas, pues cierro el corchete. Y ahora me salto a la siguiente fila. Ya sería 3 por 1, que es 3, 0 por menos 1, que es 0, 2 por 0, que es 0. Y luego, como ya he gastado la primera fila, o sea, perdón, la primera columna, me salto a la segunda columna. De esa forma me quedaría 3 por 3, que es 9, 0 por 2, que es 0, y 2 por 1, que es 2. Opero esto, vale, aquí me queda menos 2, menos 1, que sería menos 3, menos 6 más 2 es menos 4, menos 1 sería menos 5, 3 y 11. Y ese es el resultado de dicha multiplicación. Como podéis comprobar, la matriz que aparece aquí es de 2 por 2, que no tiene nada que ver ni con el orden de la primera ni con el orden de la segunda, ¿vale? De hecho, lo que voy a hacer ahora es cambiar estas dos matrices de orden y las voy a multiplicar. En este caso, ¿cuántas columnas tenemos aquí? 2. ¿Y cuántas filas tenemos aquí? 2. Entonces también se puede multiplicar, ya sería fila por columna, de esa forma sería 1 por menos 2, que es menos 2, más 9, le seguiría 1 más 0, es decir, 1, luego menos 1 más 6, luego menos 1 por menos 2 sería 2 más 6, menos 1, más 1 más 4, que sería ya 5, lo ponemos directamente, 0, 3, 0, 0 y 0, 2. Vale. Que si ahora lo colocamos todo bien, aquí me quedaría 7, 1, 5, 8, menos 1, 5, 3, 0, 2. Vale. ¿Y esta que me queda ahora? 3 por 3. Pues fijaros que si esta matriz se llamase A y esta se llamase B, no es lo mismo multiplicar A por B, es distinto de B por A, ¿entendemos eso? Eso quiere decir que las matrices no cumplen la propiedad conmutativa, ¿vale? Y eso es súper importante de cara a resolver ecuaciones y muchas otras cosas. Pero vamos, teneros eso grabado en mente, que las matrices no cumplen la propiedad conmutativa, ¿vale? Entonces, ahora voy a hacer aquí una operación sencilla, básica, final. Imaginaros que tengo el número 3, se lo tengo que sumar a esta matriz, que a su vez está multiplicada por esta otra. Vale, pues el orden sería el orden natural que hacemos en las operaciones de toda la vida. Voy a poner aquí un ejemplo final. Primero empezaría haciendo la multiplicación, ¿vale? Entonces escribiría 3. ¿Qué pasa? Que este 3 tendría que añadirle la identidad, ¿vale? Normalmente ellos me lo dan ya añadida, pero si se les ha pasado, pues simplemente tendremos que añadirle a ese 3 la identidad, porque yo no puedo, o sea, sí que puedo multiplicar un número por esa matriz, que lo único que tendré que hacer es multiplicar ese número por todos los números que hay dentro de esa matriz, pero no puedo sumar un número a una matriz por sí solo, ¿vale? Solamente se puede sumar si tengo matrices, y esas matrices deben de ser iguales. Entonces, primero voy a hacer la multiplicación y me quedaría, pues la primera me quedaría 2 en la primera posición, luego me quedaría 5, 2, menos 1 más 4, que sería 3. Y ahora por último, pues ya esta matriz la vamos a multiplicar, la identidad era la 1001, porque tiene que ser de orden 2 para poder operarse con esta. Entonces si multiplico por la matriz nombrada, me quedará de esta forma. Y ahora aquí me quedará pues 3 más 2, que es 5, 0 más 5, que es 5, 0 más 2, que es 2, y 3 más 3, que es 6. Y ese sería el resultado final de esta operación sencilla. ¿Lo entendemos? La matriz, o sea, la identidad, puede ser los ceros, en plan, en vez de los 3, 0 y en vez de 0, 3, en plan, puede ser diagonal de las dos maneras. ¿Esta diagonal? ¿Te refieres? No te he entendido. Dime... 0, 1. 0, 1... No, esto no sería identidad. Eso no sería identidad. Identidad tiene que ser esta, no hay otra opción. Dime, Eva. Primero hemos multiplicado esto de aquí, ¿vale? Y eso sería esta fila por esta columna, y eso me da este número. Después esta fila por esta columna, y eso me da este número. Y así todos.
Y luego, para yo poder sumar este 3 a esta matriz, he tenido que multiplicar este 3 por la identidad. La identidad es esta matriz de aquí, la 1, 0, 0, 1. Entonces, cuando multipliques este 3 por esto, ya te queda esta matriz, y ahora ya por posiciones. ¿Sí? ¿Segura? Vale, pues hemos visto la suma, las restas, las multiplicaciones, la matriz de identidad, una de sus aplicaciones, y la matriz traspuesta. Si os habéis dado cuenta, no he explicado la división, porque la división como tal no existe. Pero hay una cosa que se llama matriz inversa, que sirve para resolver, para poder dividir entre comillas, ¿vale? Entonces, voy a explicar inversa por definición. Este método no recomiendo que lo utilicéis, al no ser que en el propio ejercicio me diga que la matriz inversa la calcule por definición. Entonces, en ese caso tendría que hacerla sí o sí por este método. Pero es un método que yo no recomiendo porque eso prácticamente no lo dicen nunca, les da exactamente igual como ellos calculen, o sea, como vosotros calculéis la matriz inversa. Y este método, pues, en las de 2×2 puede ser cómodo, pero en las de 3×3 es horroroso. Entonces, no hagáis este método a no ser que no os quede otra. Pero yo lo voy a explicar. Mayoritariamente para que entendáis varias cosas. Si yo imaginaros que multiplico una matriz por su propia inversa, ¿qué creéis que me va a devolver? No. 1, y eso en matrices se llama identidad. Exacto. Esto es lo que me dice la definición, ¿vale? Entonces, fijaros en esto. Voy a poner ejemplos con números muy sencillos para que esto se entienda bastante bien. Yo tengo el número 5. ¿Cuál sería la inversa del número 5? 5 elevado a menos 1, ¿no? Esa es la inversa de 5. Vale, 5 elevado a menos 1 es exactamente lo mismo que 1 partido de 5 elevado a más 1, ¿no? Entonces, realmente, yo aquí lo que estoy haciendo, o sea, con esta multiplicación, lo que estoy haciendo es una división. A efectos. Entonces, esto me devolvería un 1. Entonces, cualquier número multiplicado por su inversa me va a devolver el número 1. Y en matrices, si el número 1 yo he empezado diciendo que le llamábamos identidad, aunque no sea exactamente correcto eso, pero para que lo entendamos podemos verlo así, pues tendríamos que cualquier matriz multiplicada por su inversa siempre me va a devolver la identidad. Entonces, yo a partir de aquí podré despejar lo que vale esta matriz que tengo aquí, es decir, la inversa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que tengo una matriz que es la 1, menos 1, 2, 0. Tengo esa matriz y yo quiero calcular su inversa. Su inversa, ¿vale? Esta matriz se llama A. A la menos 1 va a ser una matriz que va a ser exactamente igual, de 4 números, A, B, C y D. Pero yo no conozco ni A, ni B, ni C, ni D, ¿vale? Entonces, mi misión es encontrar esas letras. Para poder encontrarlas, simplemente vamos a sustituir en esta fórmula de aquí. Entonces, lo que yo haría sería 1 menos 1, 2, 0, multiplicado por A, B, C, D, me tiene que devolver una identidad de orden 2, 1, 0, 0, 1. Si yo la multiplico fila por columna, me quedará A menos C, luego fila por columna, me quedará B menos D, después fila por columna me quedaría 2A y fila por columna me quedaría 2B. Y esto lo vamos a igualar a la matriz identidad, 1, 0, 0, 1. ¿Y qué hay que hacer ahora? Pues simplemente igualar por posiciones. La primera posición lo vamos a igualar a la primera posición. De esa forma me quedará una ecuación que sea A menos C igual a 1. Después igualaré la segunda posición a la segunda posición. De esa forma me quedará B menos D igual a 0. Luego igualaré la tercera posición a la tercera posición. Entonces me quedará que 2A vale 0 y la última posición a la última posición, donde me quedará 2B vale 1. Vale, de aquí ya puedo despejar lo que vale A, que en este caso sería 0. De aquí puedo despejar lo que vale B, que sería 1/2. Y ahora, si la A vale 0, la C va a ser menos 1. Y si la B vale menos 1/2, si la B vale 1/2 positivo, la D, cuando la pase a este lado, me va a quedar 1/2 también. Entonces ya tengo el valor de las 4 letras que yo tenía que encontrar haciendo sistemas. De esa forma, la matriz inversa será la siguiente: 0, 1/2, menos 1 y 1/2. Y esto es la matriz inversa de esta. ¿Para qué sirve esto de la matriz inversa? Bueno, voy a poner un ejemplo y ya de paso meto las ecuaciones. Sería 1, ¿no? ¿Cómo sería 1? En el primero que pone 0, ¿Aquí? 0, ¿Aquí? A menos C, ¿no? A menos C igual a 1. Claro, me refiero a la primera posición. La A vale 1, o sea, si la A vale 0, esto se va, ¿no? Sí. Y este menos pasaría a este lado. Por eso me queda menos 1 y la posición C tendría menos 1.
Está bien. Vale, sí. Vale. Ecuaciones matriciales. Esto es lo más importante probablemente del tema. Esto está en todos los exámenes. Esto cae bastantes veces en selectividad. Es decir, que esto es bastante importante. Y probablemente sea lo más difícil de comprender de todo el tema. Vamos a ver. Esto consiste en dejar la X sola, ¿vale? Entonces, yo voy a explicar cómo lo hago yo, la forma directa. Y explicaré también cómo lo suelen hacer ellos para que no os perdáis cuando lo estén explicando en clase. Digo suelen porque no todos lo explican así, pero la mayoría sí. Imaginaos, voy a poner lo más sencillo del mundo. Tengo una matriz que es A por X igual a B. Mi misión es dejar la X totalmente sola. Y la A está multiplicándole a la X. Entonces, si esto fuese en números, imaginaos que tengo 5X igual a 10, simplemente diríais, bueno, pues lo que está multiplicando pasa dividiendo. Pero hemos dicho que en las matrices no existe la división, pero sí que existe la matriz inversa, que es lo mismo. O sea, multiplicar algo por una inversa es lo mismo que dividirlo, a efectos, ¿no? Entonces, si la A está... Bueno, lo primero es que no cumplen la propiedad conmutativa. Entonces, tengo que mirar dónde está la A con respecto de la letra que yo quiero despejar. La A que está a la izquierda o a la derecha de X. La A está a la izquierda de X, ¿no? Entonces, como la A está a la izquierda de X, la A va a pasar a la izquierda de B, ¿vale? Multiplicando, pero en forma de inversa. ¿Vale? Entonces, es bastante probable que en clase lo veáis hecho de esta forma. Es decir, metan algún pasito más. Ellos lo que hacen es multiplicar. Imaginaos, realmente es como se hacen las ecuaciones incluso de primero de la ESO. Si tenemos 5 por X igual a 10, yo podría dividir aquí entre 5 y dividir aquí entre 5. Esto se me iría y me quedaría X igual a 10 partido de 5. Lo que pasa es que nos enseñaron que lo que está multiplicando pasa dividiendo, pero realmente viene de aquí, ¿vale? Pues en ese caso, si os hiciesen hacer esos pasos en matrices, sería tan sencillo como yo aquí tendría que multiplicar A a la menos 1 por A para que esto me dé una identidad que era lo mismo que el 1, es decir, la identidad por X me queda X. Y también haría lo mismo aquí, es decir, hacemos lo mismo en los dos lados. Entonces, de esa forma, aquí me quedará identidad por X igual a la menos 1 por B. De esa forma me quedaría a la menos 1 por B, ¿vale? Porque identidad por X es X. Cualquier cosa multiplicada por la identidad me devuelve lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo es cierto que yo lo hago pues directamente, no hago tantos pasos. Si a alguien le exigiesen en el examen hacerlo así, que hay alguna, de vez en cuando lo dicen, aunque luego no lo cumplen, pero sí que es verdad que al principio lo dicen para que hagáis tanto trámite, a ti esto no te hace falta, tú puedes hacer directamente esto. Me lo decís y yo lo practico más con vosotros, pero lo normal es que os dejen hacerlo directamente, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos ejemplillos más. Imaginaos que ahora tengo A por X por B más C igual a 3 por la identidad, ¿vale? Mi misión aquí es dejar la X sola, entonces lo primero que tengo que hacer es lo que esté sumando o restando, pasarlo al otro lado. Entonces, de esta forma, pues tendríamos A por X por B es igual a 3i menos C. Y ahora la A, que está multiplicando a la izquierda, va a pasar a la izquierda en forma de inversa. De esta forma me quedaría 3i menos C, y la B, que está multiplicando a la derecha, pues pasaría a la derecha en forma de inversa. Entonces ya estaría despejada y no he tenido que estar multiplicando los dos lados, etcétera, etcétera. O sea, sale bastante sencillo. Simplemente seguir el orden de las operaciones que llevamos haciendo toda la vida, pero acordándonos de que si algo está a la izquierda multiplicando, pasa a la izquierda en forma de inversa. Ya está. ¿Vale? Y si algo está a la derecha, pues a la derecha. Si por lo contrario yo tuviese ya algo en forma de inversa multiplicado a X, por ejemplo esto, pues la inversa de la inversa me queda la matriz normal y corriente. Como esto está a la izquierda, pues pasaría a la izquierda, pero pasaría bien, es decir, pasaría sin la propia inversa. ¿Vale? Y me queda por añadir pues algunos casos, como puede ser, por ejemplo, X por B menos 3y igual a 3x más 2c. Vale, yo aquí tengo que despejar la x y tengo x a la izquierda y x a la derecha. Entonces, lo primero que habría que hacer sería reagrupar todas las x a un lado y todo lo que no tenga x al otro lado. Entonces, aquí pondría x por b menos 3x igual a 2c más 3y. Simplemente he pasado las x para allá y todo lo que no tiene x para acá. Y me ha quedado esto así. ¿Hasta aquí alguna duda? Se entiende bien, ¿no? Vale.
Una vez tengo esto aquí ya colocadas todas las X, me viene un problema y es que yo esto no lo puedo operar directamente, entonces tengo que sacar factor común obligatoriamente. A la hora de sacar factor común, si yo tuviese X por B menos A por X, no podría sacar factor común, porque no puedo, ¿a qué le hago caso? ¿A la B o a la A? Es decir, tienen que estar exactamente en la misma posición para poder sacar factor común, porque o se saca a la izquierda o se saca a la derecha. ¿Qué sucede? Que en el ejemplo que yo he puesto un número, ¿vale? Y un número sí que cumple la propiedad conmutativa. Entonces da exactamente lo mismo multiplicar 3 por X que X por 3. Entonces el número yo lo podría cambiar y quitar de aquí. ¿Entendéis? Entonces, con lo que quiero deciros es que lo que hay que hacerle caso a la hora de sacar factor común es a la letra. Y como la letra está a la derecha, la X se va a quedar a la izquierda y el factor común se quedará a la derecha. ¿Vale? ¿Entendemos esto? Vale, y ahora para rematar, ¿yo a B le puedo restar un 3? No, pero he dicho que podíamos añadirle la identidad, porque ya puedo, una vez transformado esto en una matriz, ya sí que podría hacer esta operación. Y ahora, para terminar, todo esto que está aquí multiplicando va a pasar en forma de inversa y como está a la derecha, pues va a pasar a la derecha. Y el típico fallo que soléis cometer ahora es que se os olvida este paréntesis, ¿vale? Este paréntesis no se os puede olvidar. Y esto ya estaría así, ¿vale? ¿Hay alguna duda de esto? Tenéis un vídeo de un montón de tipos de estos. Todos los tipos que existen prácticamente están en el otro vídeo. Vale, pues lo siguiente que tenemos que entender es... Bueno, vamos a ver los sistemas de ecuaciones matriciales. Vale. Imaginaos que tengo pues 2x más y igual a 1, 2, 2 menos 1 y luego tengo pues x menos y igual a la 0, 1, menos 1, 3. Bueno, esto de aquí se puede resolver por sustitución, por igualación o por reducción. Da exactamente igual el método que decidáis utilizar. Utilizar el que más a gusto os sintáis. Yo en este caso, que lo he puesto yo a posta, pues haría reducción, porque es que se va directamente esto de aquí, entonces no me querría complicar mucho la vida. Y lo que yo haría aquí sería, pues sumamos estos dos, que me queda 3x, las i's se me van, y esto pues opero todas las posiciones. Me quedaría 1 más 0 me quedaría 1, aquí me quedaría 3, aquí me quedaría 1, y aquí me quedaría 2. Y ahora los números sí que pueden dividir, entonces este número pasaría dividiendo a esa matriz. Y ahora bien, aquí podemos hacer varias cosas. Una de ellas es dividir cada número entre 3 y otra de ellas sería dejar un tercio multiplicando a esta matriz, ¿vale? En muchas ocasiones esto me va a resultar mucho más cómodo que tener fracciones aquí dentro, aunque aquí me las voy a tener que comer, ¿vale? Entonces, una vez ya sé lo que vale x, me vengo a cualquiera de las dos ecuaciones, en este caso voy a elegir la segunda, sustituimos la x en la x, que me quedaría un tercio, 1, un tercio y 2 tercios, menos y igual a 0, 1, menos 1, 3. Y ahora lo que voy a hacer es llevarme la y para este lado y la matriz para este lado, dejarla ahí sola básicamente. Entonces me quedaría un tercio, 1, un tercio y 2 tercios. Y aquí pasaría restando el 0, 1, menos 1, 3. Y esto es igual ahí. ¿Entendemos esto? Una vez llegados a este paso, pues simplemente ya operar por posiciones. La primera menos la primera me quedaría un tercio, 1 menos 1 me quedaría 0, un tercio más 1 me quedaría 4 tercios, y un tercio pues sería menos por menos más, y 2 tercios menos 3, pues sería 2 tercios menos 9 tercios, me quedaría menos 7 tercios, ¿no? Y ya tenemos lo que vale x y lo que vale y. Podríamos haber hecho sustitución o igualación, ¿vale? En este caso hemos hecho reducción, pero se puede hacer cualquiera de los dos casos. Vale, y ahora vamos al concepto más importante teórico de todo el tema, ¿vale? Que sería el rango de una matriz. Esto es bastante importante y lo vais a tratar en varios temas, no solo en este tema. Y el que no entienda bien este concepto está bastante jodido en los siguientes temas, ¿vale? En la parte de sistemas de ecuaciones y todo esto. Vale, para estudiar los rangos se puede hacer mediante matrices, que es el tema que estamos viendo ahora, o se puede hacer también
con el tema de determinantes, ¿vale? Que para mí no es un tema aparte de matrices, sino que sería como una parte de este propio tema. Pero normalmente lo dividen como si fuesen dos temas. Entonces, yo voy a explicar ahora cómo se hace con matrices, que con matrices básicamente se resume en hacer Gauss, ¿vale? Ya sé que no es lo que más amáis, pero no hay otra opción con matrices. Y ahora bien, primero vamos a ver si entendemos lo que es el concepto de rango de una matriz. El rango de una matriz es el número de filas o columnas linealmente independientes. Si lo intentamos decir con unas palabras más fáciles de entender, sería el número de filas o columnas distintas de cero, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues imaginaos que yo tengo una matriz que es 1, 2, 5, 2, 1, 3. Vale. ¿Cuántas filas tiene esta matriz? 2 y 3 columnas, ¿no? Bueno, pues el número más pequeñito que tenemos aquí es el rango máximo. Eso quiere decir que el rango máximo que tiene esta matriz, en este caso, sería 2 y no 3. ¿Entendemos eso? Vale, eso sería lo primero que hay que entender. Lo segundo que hay que entender es que si vamos a hacer Gauss, es decir, me voy a cargar este 2, voy a convertir es un 0 ahí, yo haría aquí, pues en la fila 2 menos 2, fila 1, ¿vale? Es decir, le voy a restar a este 2 un 2. Entonces me queda 1, 2, 5, porque esta no la he tocado, y aquí me quedaría 0, 1 menos 4, que me quedaría menos 3, y 3 menos 10, que me quedaría menos 7. Mi pregunta es, ¿cuántas filas o columnas distintas de 0 hay? 2. Las dos son distintas de 0. O sea, porque tendrías que tener todo 0, ¿vale? Así, de esa forma, o así, esto entero 0 o esto entero 0. Entonces, por eso digo filas o columnas. En este caso, no tengo, o sea, ya habría terminado, no podría hacer más pasos y tengo las dos filas son linealmente independientes. ¿Qué eso quiere decir? Que el rango de esa matriz sería 2. ¿Vale? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Imaginaos que tengo pues 1, 2, 3, luego tengo 2, 4, 6 y ya tengo una que es 0, 0, 0. ¿Vale? Bueno, ¿cuántas filas tiene? Tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Es decir, que el rango máximo que tiene esa matriz sería 3. ¿Vale? Ahora bien, una es entera de ceros, es decir, que esta la podemos ya quitar, ni siquiera la tengo que tener en cuenta. Y ahora, estas dos de aquí son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quisiese hacer ceros, como he hecho antes, en la fila 2 hago fila 2 menos 2 fila 1, me quedará 1, 2, 3 y luego 0, 0, 0, con la otra que también era 0, 0, 0. Entonces, ¿cuántas filas o columnas distintas de 0 me quedan? Una, ¿verdad? Solamente me queda viva esta, por así decir. Entonces, el rango de esta matriz sería 1. Entonces, básicamente, lo que yo os aconsejo es que hagáis Gauss por debajo, o sea, ceros por debajo de la diagonal y comprobéis cuántas filas o columnas distintas de 0 me quedan. Y el número que me quede directamente es el rango, ¿vale? Entonces, pues mediante el método de Gauss, el rango me devuelve directamente el número que es. Con determinantes ya veréis que no, cuando lo explique, ¿vale? En este tipo de ejercicio me van a meter letras, me van a meter aquí una A. Entonces, en el momento en el que me metan letras, sí que bien es cierto que casi siempre os voy a recomendar que hagáis determinantes. Entonces, esto está bien que lo sepáis, pero tenéis que saber las dos herramientas. No os vale con saber solo una. Es decir, que al final hay que saberlo todo.